Hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver los gastos y los ingresos del sector público. Muy bien, pues para empezar vamos a ver los ingresos públicos de las fuentes de las cuales el Estado obtiene su dinero. Vamos a ver cuatro grandes fuentes. La primera fuente de ingresos son los impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que tienen que pagar todas las personas cada año en función de lo que ganen. Y si una persona, Ana, pues gana 50.000 euros al año, pues según una tabla, un porcentaje de eso que ha ganado tendrá que pagarlo en impuestos. El segundo es el impuesto sobre las empresas, sobre los beneficios de las empresas. Y según este impuesto, pues todas las empresas, en función de sus beneficios, tienen que pagar este impuesto. Una empresa de muebles que tenga unos beneficios al año, pues un porcentaje, según una tabla, pues lo paga en forma de impuestos de las empresas. La tercera fuente de ingresos es los impuestos sobre el consumo. Cada vez que una persona, una empresa hace un consumo, va a un hotel, compra un coche, compra una bicicleta, pues paga un impuesto sobre ese consumo. Y la cuarta fuente de ingresos son las cotizaciones sociales. Es decir, son como una especie de impuestos sobre lo que ganan cada trabajador, cada trabajadora en una empresa, y que lo pagan tanto trabajadores como empresas. Estos ingresos pues cambian según los países y los momentos. Por tener una primera idea, más o menos, en un país europeo, pues 1/3 de lo que recauda el Estado es por impuestos, sumando el de la renta y el de los beneficios, que son impuestos directos. 1/3 es de impuestos sobre el consumo y el otro tercio sería por las cotizaciones sociales. Una forma interesante de presentar estos datos, los datos de ingresos, es, ponemos en una columna los 4 tipos de ingresos, y en una primera columna vemos en miles de millones qué cantidad de ingresos se recaudan. En una segunda columna se dividiría por el total de la población, entonces saldría qué cantidad de ingresos paga el ciudadano medio de ese país en ese concepto. Por ejemplo, cuánto pagaría el ciudadano medio por impuestos sobre la renta, cuánto pagaría sobre impuestos sobre el consumo, etc. Y en la tercera columna colocaríamos el porcentaje que ese impuesto representa frente a los ingresos totales. Nos saldría pues qué porcentaje representa el ingreso sobre la renta en un país respecto a los ingresos totales que tiene ese país. Y así se ordenan mejor los datos y se puede comparar entre momentos del tiempo y entre países. Muy bien. Segundo punto son los gastos públicos, los gastos del Estado. Entonces, en cuanto a los gastos, pues podemos poner en orden los principales en los países europeos. Pues el primero, el gasto en protección social, protección por gastos, pagos de jubilación, pagos de desempleo, y pueden estar alrededor del 35%, o sea, 35 de cada 100 euros que gasta el sector público sería en protección social. Luego los gastos en sanidad, construcción de hospitales, pago de los salarios de todo el personal médico, compra de equipos para los hospitales, y puede estar alrededor del 15%. De 15 de cada 100 euros que gasta el Estado lo gastaría en sanidad. Tercero, gasto en mantenimiento de toda la maquinaria del sector público, es decir, pago a cientos y miles de funcionarios que están en diversos ministerios para mantener el sector público, y estaría alrededor también del 15%. 15 de cada 100 euros se gastaría en eso. Lo siguiente, en gastos en infraestructuras, carreteras, puertos, construcción de ferrocarriles, sería otro 15%. Gastos en educación, construcción de colegios, de guarderías, pago de los profesores, de los maestros, alrededor de un 10%. Gastos en defensa nacional, del ejército y policía y protección civil, alrededor de un 5%.
Y gastos culturales, mantener los museos, comprar cuadros para el Museo del Cuadro, parques, bibliotecas, polideportivos, alrededor de otro 5%. Una forma de nuevo de ordenar estos datos es poner la lista de gastos y en una primera columna ver cuánto se gasta un país en miles de millones para cada una de estas partidas. En una segunda columna nos aclara mucho mejor dividirlo por los habitantes y así ver cuánto se gasta de tal gasto por habitante. Por ejemplo, cuál sería el gasto en defensa y ejército por habitante en España, ¿no? Y se calcula. Y la tercera columna, ver qué porcentaje supone ese gasto respecto al gasto total que tiene el sector público en ese país. Muy bien. Otra forma de ordenar todos estos gastos, en vez de ser por esas funciones que hemos visto, sería en 3 grandes grupos. Juntar todos los gastos que tienen que ver con el consumo corriente del país. Son todos los gastos de pagar a funcionarios, da igual si son de sanidad o de educación o de otra cosa, pagar todos los funcionarios, pagar todo el mantenimiento de materiales y equipos del Estado y pagar además los intereses de la deuda pública si el Estado está endeudado. Serían los gastos corrientes de consumo pues, que hay que hacer cada año. Para distinguirlos de un segundo grupo serían gastos de inversión. Los gastos de inversión tienen más que ver con gastos que van a tener una gran repercusión en el futuro. Por ejemplo, construir un colegio que va a formar a los alumnos para el futuro, construir un centro de investigación, construir nuevas carreteras, un nuevo ferrocarril AVE. Todo eso son gastos en inversión en el sentido de que van a afectar al mejor funcionamiento de la economía para el futuro, por eso son inversiones de futuro. Y el tercero sería gastos en transferencias, como los seguros de desempleo o las jubilaciones. Gastos en transferencias son aquellos gastos que reciben las personas y por lo cual no hacen nada a cambio. El seguro de desempleo que recibe una persona que ha perdido su trabajo y se le da por razones de equidad, de justicia, pero no está haciendo nada a cambio en ese momento. Bueno, pues es otra forma de clasificar y ordenar los gastos del Estado para entender mejor esa economía. El siguiente punto es juntar los gastos públicos, ingresos públicos y ver qué 3 posibilidades hay. Una primera posibilidad es que haya equilibrio presupuestario. Equilibrio presupuestario es una situación en que los gastos son públicos, son iguales que los ingresos públicos. Perfecto. El presupuesto está equilibrado. Una segunda posibilidad es que haya superávit presupuestario. Es una situación en que el Estado tiene más ingresos públicos que gastos públicos. Bueno, pues no tiene aquí ningún problema, le sobra dinero, gasta menos de lo que ingresa. Y la tercera posibilidad, más complicada, es cuando hay déficit público. Déficit público es una situación en la que los gastos del sector público son mayores que los ingresos del sector público. Si tiene más gastos que ingresos, pues tiene que pedir prestado. Como el sector público no puede emitir dinero, la única posibilidad que tiene es pedir prestado a los inversores nacionales e internacionales. De forma que luego, en los plazos acordados, tendrá que devolver ese dinero. Todo el dinero que pide prestado se llama la deuda pública. Sobre estos déficits pues hay 2 grandes visiones. La primera visión liberal, que está muy bien representada por el economista del siglo XX Milton Friedman de la Universidad de Chicago, ve con muy malos ojos estos déficits públicos. Los ve con muy malos ojos, lo ven como un problema para la economía por 2 razones. Una primera razón de eficiencia y es que con esos déficits públicos el Estado tiene que financiarlos y pide prestado ahorro a los inversores nacionales e internacionales. Bueno, pues entonces el Estado se está llevando gran parte del ahorro de la economía, lo está utilizando. Con lo cual, cuando llegan las empresas o gente que tiene iniciativa para montar unos negocios y pide prestado dinero en los bancos, pues ese dinero para prestar es muy escaso, queda ya muy poco porque se lo ha llevado el Estado. Y por tanto, como es poco, sube su precio. El precio de pedir prestado es el tipo de interés, luego suben los tipos de interés y bajan las inversiones en nuevas empresas, en nuevas maquinarias, en hacer nuevos negocios. Y este hecho se le llama en inglés el efecto crowding out y en castellano efecto expulsión. Y viene a ser que
el gasto público, los déficits públicos hacen subir el precio de los préstamos y expulsa inversión privada. Así se va a poder hacer mucha más inversión privada, que es la que a largo plazo pues crea riqueza, crea empleo, ¿no? Y permite que una economía crezca. No, es una crítica muy fuerte a los déficits públicos desde la tradición liberal. Y la crítica desde la equidad es que las generaciones presentes están disfrutando de ese gasto público, pero ese gasto público se va a tener que pagar en el futuro cuando se devuelva todo ese dinero a quien se ha pedido prestado, y lo van a tener que pagar generaciones futuras. Es decir, desde el punto de vista generacional es injusto. La segunda posición es de la tradición más intervencionista y está muy bien representada por el economista del siglo XX, John Maynard Keynes, que en su teoría pues distingue dos tipos de déficit público. Dice, el déficit público cuando es temporal no es tan problemático, y al contrario es necesario. ¿Por qué? Porque cuando una economía está pasando una parte baja del ciclo, es decir, está teniendo problemas económicos, está en una depresión, necesita que el sector público gaste dinero. Y el sector público puede pedir prestado y está bien que pida prestado. En ese momento eso va a permitir que se recupere la economía, y cuando se haya recuperado al cabo de los 2 años o 3 años, en el corto plazo, el sector público volverá a haber nuevas empresas, volverá a haber más empleo, todas esas empresas, esas personas pagarán impuestos y se podrá devolver tranquilamente todo ese dinero que se ha pedido prestado en las épocas malas. Entonces dice, mientras el déficit sea temporal y esté relacionado con una recesión, pues es un déficit que es bueno para la economía. Sin embargo, reconoce que cuando los déficits son permanentes, es decir, que incluso hay déficits en periodos de bonanza y prosperidad, pues esos déficits sí que son más problemáticos y el Estado tiene que ver cómo disminuye los gastos o aumenta los ingresos para alcanzar el equilibrio presupuestario. Muy bien. El último punto para ver es el estado del bienestar. El estado del bienestar pues es una concepción del Estado que considera que el sector público tiene que preocuparse por el bienestar de las personas de esa sociedad, poniendo unas mínimas bases de justicia para que todo el mundo pueda ejercer su libertad positiva y llevar a cabo los planes de vida que tiene razones para valorar. Muy bien. Para financiar esta idea, este ideal de sociedad, el mecanismo básico son las cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones a la seguridad social funcionan como, pues, imaginemos, Carolina es una investigadora que trabaja en una farmacéutica y su salario que ha pactado en el contrato es de 4.000 euros al mes. Ese salario es su salario bruto, eso es lo que pone en su contrato. Pero cuando Carolina cada mes recibe su dinero, en su cuenta bancaria aparece mucho menos dinero. Vamos, que aparecen 3.600. ¿Dónde se ha ido el resto? Pues el resto ha ido a esas cotizaciones sociales que se dan, que irían al organismo de la seguridad social. Y con ese dinero que Carolina y otros cientos de trabajadores, más las empresas, porque la farmacéutica pagaría otra parte de esas cotizaciones, van pagando, la seguridad social puede hacer 3 grandes pagos, que son lo que sostienen el estado del bienestar. Uno son los pagos por enfermedad e incapacidad laboral, cuando las personas pues, tienen un accidente laboral y no pueden trabajar o tienen una enfermedad, pues siguen recibiendo su salario que lo paga la seguridad social. Los segundos son los pagos por seguro de desempleo. Cuando una persona pierde su trabajo, pues durante un tiempo tiene el derecho de recibir un seguro de desempleo para poder seguir haciendo sus pagos hasta que encuentre un nuevo trabajo, y esto se paga a través de ese dinero. Y lo tercero y el gasto más grande son las pensiones de jubilación. Cuando una persona llega al final de su vida laboral y se jubila, pues sigue cobrando una parte de su salario en forma de pensión de jubilación. Y esto es el funcionamiento de la estructura de la seguridad social. Vemos que funciona como una especie de seguro social o de contrato social. Es decir, durante la vida de las personas van pagando esas cotizaciones a la seguridad social de forma que se ven protegidas ante esos 3 hechos. Si caen enfermas, tienen la sanidad cubierta. Si caen en desempleo, tienen durante un tiempo una renta garantizada, y cuando se jubilen pues tendrán su jubilación. ¿Sí? Que mientras unos van pagando, otros van recibiendo, y ese es el contrato social o el seguro social que la sociedad se hace a sí misma.
Sobre este sistema, digamos, lo que es más complejo y más difícilmente sostenible son las pensiones de jubilación, por tres grandes razones. La primera es que cada vez hay menos personas entre 16 y 65 años, que es como se trabaja, respecto a las personas que no trabajan, que están entre 0 y 16 o los mayores de 65. ¿Por qué? Porque están subiendo la esperanza de vida, la gente vive más tiempo, la natalidad está bajando en las sociedades europeas y por lo tanto pues cada vez hay menos personas trabajando y cotizando a la seguridad social en relación a las que no trabajan. Y bueno, la segunda razón es que cuando las personas viven más años, además que hay que pagar más años de pensiones, durante los últimos años de vida es cuando suele haber más enfermedades y más gastos médicos. Entonces eso hace subir también los gastos médicos y en medicina. Así que pues, es un debate abierto en todas las sociedades, pues cómo mantener y hacer sostenible este sistema de seguridad social, y una de las propuestas que está siempre encima de la mesa es alargar la edad de jubilación, puesto que vivimos muchos más años y con más salud, pues se puede alargar la edad de jubilación, pues, ¿cuántos? 65 años, 66, 67, pues está la discusión abierta. Sobre este estado del bienestar, para terminar, pues vuelven a aparecer esas dos grandes visiones. La visión liberal, que da más importancia a la libertad negativa y a la igualdad ante la ley, pues dice que este enorme estado del bienestar está haciendo que los estados crezcan demasiado, sean unos monstruos enormes, y está haciendo que mucha gente, o alguna gente, se convierta en parásitos del Estado, es decir, que quiera obtener ayudas, subvenciones, y nacen grupos de privilegiados o de presión para conseguir esas ayudas. Son buscadores de rentas, buscadores de, en vez de prepararse y buscar un trabajo y formarse, pues están más preocupados por buscar esas ayudas del Estado. Esa es la visión liberal, y el Estado se convierte como un papá-Estado, un enorme papá que mantiene a los hijos, entre comillas, pues que quieren estar sin trabajar y sin esforzarse. Y lo importante para la sociedad es que haya gente que trabaje, que estudie, con iniciativa, que crea empresas, emprendedores. Eso es lo que hace una sociedad más rica y lo que la va a hacer crecer. Y el Estado puede estar para algunas funciones mínimas, pero ven que estas funciones se han ampliado de tal modo que lo que hace es pues unos monstruos recaudadores de impuestos y con enormes gastos. La otra visión, más intervencionista, más keynesiana, que da más importancia a la libertad positiva, puede aceptar que estas críticas, que el Estado en algunos países haya crecido excesivamente, pero dice que sigue siendo un gran invento, el del estado del bienestar y el estado de justicia, que el Estado tiene que poner esas mínimas bases de justicia para que todo el mundo pueda llevar adelante sus proyectos de vida, y que esto ha sido uno de los grandes inventos del siglo XX, porque hace una especie de cooperación social. Es decir, que todo el mundo está cooperando en la sociedad, y uno cuando trabaja coopera para, si surgen situaciones desfavorables para otras personas, pues le cubre con su dinero, y si a sí mismo le pasa algo también va a ser cubierto. Así que funciona como una especie de contrato social, y como vivimos en sociedad y es importante pues ser socios en esa sociedad, pues es importante mantener ese contrato social, más allá de sus problemas de luego si hay que subir o bajar un impuesto. Muy bien, pues en conclusión, tenemos 4 principales ingresos públicos, toda una serie de gastos públicos. Tercero, la posibilidad de que haya equilibrio, superávit, o el problema sobre todo cuando hay déficits presupuestarios, y la discusión sobre la problemática sobre estos presupuestos. Y por último, el estado de bienestar o el estado de justicia, que cómo se monta todo su montaje, y a su vez pues la discusión entre las dos grandes tradiciones de cuánto debe intervenir el Estado en la economía. Muy bien, pues hasta la próxima clase.